Si lo que buscas es conocer los relatos que revelan las capas ocultas de la realidad, permanece aquí y escucha hasta el final, porque nada de lo que está sucediendo ahora es casualidad. El instante en que decidiste quedarte, aunque creas que fue por curiosidad o por azar, ya cambió algo en la trama invisible de tu vida. Hay clics que no son electrónicos, son vibracionales, son señales que activan lo que dormía en tu interior desde hace siglos, esperando este momento preciso para abrirse. Quizás aún dudes, quizás pienses que no eres distinto de los miles que pasan por aquí y se van enseguida, pero si tus ojos siguen en estas palabras, es porque algo más profundo que tu voluntad superficial ya decidió. Es el alma la que ha respondido. No lo hizo ahora, sino mucho antes de que este instante llegara. Lo hizo en un lugar donde no existe tiempo, donde cada decisión ya está inscrita como una huella en el tejido del universo. Y hoy esa huella te alcanzó, ya te hizo. Desde tiempos antiguos, se ha hablado de una voz que nadie oye con los oídos, pero que todos los buscadores reconocen cuando llega. Esa voz no viene de arriba ni de abajo, no viene de dentro ni de fuera, viene de un lugar que no puede señalarse, y sin embargo cuando habla lo hace con la fuerza de una certeza. Los egipcios la llamaban el murmullo de los dioses. Los griegos lo identificaban con el daimon interior. Los místicos lo nombraron como el susurro del espíritu. Tú puedes llamarlo intuición, presentimiento, destino, pero hoy no necesitas definirlo, solo reconocer que está aquí, tocándote. Imagina que todo lo que ves a tu alrededor está cubierto por un velo. No es un velo pesado como una cortina, sino uno hecho de percepciones, hábitos, ideas que has heredado sin cuestionar. Ese velo se ha vuelto tan familiar que ya no lo notas. Crees que lo que ves es todo lo que hay, pero hay momentos, breves como un parpadeo, en los que el velo se mueve. Puede ser un sueño que parece más real que la vigilia. Puede ser una sincronía tan absurda que rompe tu lógica. Puede ser una sensación de déjà vu tan intensa que sientes haber estado aquí antes. En esos momentos, el velo deja pasar una grieta, y por esa grieta entra la memoria. Ese estremecimiento que conoces, ese frío en la espalda sin explicación, ese calor en el pecho que surge de repente, es la prueba de que hay algo más allá. No lo puedes medir, no lo puedes demostrar, pero lo sientes. Y ese sentir es la llave que abre el primer umbral, porque la verdad nunca se entrega a la mente desconfiada, se ofrece al corazón que está dispuesto a reconocer. Haz una pausa ahora, respira. No dejes que la prisa robe este instante. Inhala y exhala como si cada respiración fuese un puente tendido entre dos mundos. El visible y el invisible. Esa respiración es un recordatorio de que nunca has estado separado de lo sagrado. Porque lo sagrado no es un templo ni un dogma. Es el ritmo que sostiene cada latido y cada ola del mar, cada movimiento de los planetas y cada impulso en tu pecho. Al prestar atención a tu respiración, comienzas a escuchar la música mayor que siempre te ha acompañado aunque la hayas olvidado. Los antiguos sabían que esa música tenía un nombre, pero no un nombre como los que damos a las cosas para poseerlas. Lo llamaron Thoth, y al hacerlo, no hablaban de un dios con rostro de ave para ser venerado como una estatua, sino de la conciencia que camina entre mundos, del mensajero que lleva en su plumaje la arcilla y la luz, el barro y el cielo,
Esa figura con cabeza de ibis es símbolo, no mito. Es el retrato vivo de la función que une lo denso y lo sutil. Y en ese puente se encuentra la primera lección. Todo lo real habita en la frontera entre lo visible y lo invisible. Si estás aquí, es porque ya escuchaste el eco de ese símbolo en algún lugar dentro de ti. Tal vez no recuerdes cuándo comenzó. Tal vez fue al encontrar un libro extraño en una librería polvorienta. Tal vez fue al leer una frase que no pudiste olvidar, como es arriba, es abajo. Tal vez fue al soñar con geometrías imposibles, con ojos que te observaban desde otras dimensiones, con voces que parecían antiguas y familiares a la vez. Nada de eso fue casual. Cada signo fue un hilo que tejió tu llegada a este momento. El llamado invisible nunca aparece como un espectáculo. No busca convencerte con fuegos artificiales. Se manifiesta en lo sutil, en la repetición misteriosa de un número, en la sensación de estar siendo observado en silencio, en la certeza de que algo o alguien te acompaña aunque no lo veas. Ese es el estilo de la conciencia que no necesita imponerse. Se deja descubrir por quienes están listos para reconocerla. Y ahora lo sientes. No con la mente que busca explicaciones, sino con el cuerpo que tiembla sin razón aparente. Es como si una memoria antigua, más vieja que tu nombre y tu historia personal, hubiera empezado a removerse, y esa memoria no habla en frases, habla en vibraciones. Es como si cada palabra que ahora escuchas resonara en capas de ti que ni siquiera sabías que existían. Por eso, cuando escuchas nombres como Hermes, Tauti, Enoch, sientes un eco extraño. No sabes por qué, pero se sienten familiares, como si los hubieras conocido en otro tiempo. Ese eco no es imaginación, es el archivo vibracional de tu alma respondiendo. Es el recuerdo de una verdad que nunca pudo ser borrada, solo silenciada. Y ahora, esa verdad está volviendo. Mira a tu alrededor. Todo parece igual, pero no lo es. Porque una vez que el velo se mueve, aunque sea un poco, el mundo ya no se acomoda en las mismas formas. Comienzas a sentir que lo ordinario está habitado por lo extraordinario, que las calles, los árboles, incluso los silencios llevan un mensaje, que la vida entera es un texto codificado esperando ser leído. Y que Thoth, ese nombre que parece tan lejano, es en realidad la clave de lectura de ese texto. El llamado invisible es eso, un texto escrito en la vibración de tu propia vida, que solo puede ser leído cuando estás listo. Y hoy, al estar aquí, ya lo estás. No necesitas creerlo, basta con sentirlo, porque lo que se siente con esta profundidad no se inventa, se recuerda. Piensa en tu respiración otra vez. Observa cómo entra y sale el aire. No lo fuerces, solo obsérvalo. Y mientras lo haces, date cuenta de algo. Esa respiración no depende de tu voluntad. Sucede aunque duermas, aunque no pienses en ella. Es un puente que te conecta con un orden mayor que nunca pidió tu permiso. Eso es lo que los antiguos llamaron la corriente invisible. Y ese puente, ese hilo secreto, es la primera confirmación de que el llamado no viene de fuera, siempre estuvo dentro. Lo que sucede ahora es irrevocable. Has respondido al llamado quedándote aquí, escuchando, abriendo tu atención a lo que vibra entre las palabras. Y aunque quieras volver atrás, ya no podrás ver el mundo igual. Porque una vez que reconoces que existe algo más allá del velo, ese algo comienza a reconocerte a ti. Este es el comienzo del viaje. No es un mito lo que se cuenta, es tu propia memoria despertando, y en ese despertar, Thoth vuelve a caminar a tu lado, no como un dios distante,
sino como la conciencia viva que siempre esperó este instante. El llamado invisible ya no es un secreto, es el pulso que atraviesa tu vida entera desde este momento. Hay secretos que no desaparecen porque sean destruidos, sino porque alguien los esconde. Lo más peligroso para quienes desean dominar no es una espada ni un ejército, sino un conocimiento que vuelve a los seres humanos soberanos de sí mismos. Ese conocimiento, el que llamamos gnosis, no podía ser borrado. Por eso fue disfrazado, distorsionado, enterrado bajo capas de mitología, dogmas y caricaturas, y ese acto no fue un error ingenuo de la historia. Fue uno de los robos espirituales más grandes que la humanidad haya sufrido. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si supieras que la verdad no es relativa, que la justicia no depende de leyes escritas por hombres, que el orden del universo no surge de instituciones ni jerarquías externas? ¿Qué pasaría si recordaras que existe una ley invisible, más antigua que cualquier imperio, que rige con exactitud el fluir de cada estrella, de cada respiración, de cada gesto de tu vida? Serías libre. Y un ser libre no se arrodilla ante reyes ni ante sistemas. Por eso este conocimiento fue sellado. Las civilizaciones que entendieron este secreto lo vivieron como una fuerza real para los egipcios. No era metáfora decir que el universo respiraba orden y verdad. Era tan real como la gravedad. Llamaron a ese principio Ma'at, el equilibrio que sostiene la creación. Pero con el tiempo, esa Ma'at fue reducida a la imagen de una diosa con plumas, convertida en un personaje de cuento para que pareciera opcional, como algo en lo que podías creer o no. Así se robó la esencia. Lo que era una ley universal fue presentado como un mito cultural, y cuando una verdad se convierte en mito, la gente ya no se siente obligada a vivirla. Ese es el robo espiritual, no quitarte algo para siempre, sino hacer que lo olvides, que lo trivialices, que lo reduzcas a decoración. Cuando Ma'at se volvió solo un nombre en un panteón, la humanidad empezó a mirar la verdad como opinión, la justicia como negociación y el orden como imposición, y en esa confusión, los sistemas de poder florecieron. Porque ¿qué pueblo puede defenderse cuando no cree que exista un principio superior al capricho de sus gobernantes? Lo mismo sucedió con Thoth, el escriba de los dioses, el guardián de los códigos invisibles. Fue transformado en un dios más del calendario, un mago pintoresco, una figura simpática para los turistas de la historia. Su presencia fue reducida a estatua, cuando en realidad representaba la conciencia misma que podía enseñarte a leer la matriz de la existencia. Convertirlo en mito fue otra forma de robarte el acceso a la verdad. Observa lo que sucede hoy. Vives en un mundo saturado de información y al mismo tiempo hambriento de sabiduría. Las noticias cambian cada segundo. Los hechos se manipulan como si fueran plastilina. Las opiniones se venden como verdades. Todo parece relativo. Todo parece negociable. Pero esa relatividad no es progreso. Es el triunfo de aquel viejo robo. Porque si no crees en un principio universal, si todo es subjetivo, entonces cualquier mentira puede imponerse. Y lo ves. Gobiernos que legalizan injusticias, corporaciones que deciden lo que vale tu vida, religiones que convierten el misterio en mercado. La estrategia siempre fue la misma: tomar lo sagrado y convertirlo en símbolo vacío. A la frase como es arriba, es abajo, le quitaron la vibración, la convirtieron en cliché. A la tabla esmeralda, le arrancaron el alma para analizarla como rompecabezas intelectual. A la figura de Thoth,
La congelaron en museo, y así. La llave quedó frente a los ojos de todos, pero sin que casi nadie supiera cómo usarla. Pero escucha bien, lo robado no se perdió. La vibración nunca muere. Lo que fue enterrado bajo capas de engaño sigue vivo en la corriente invisible. Por eso hoy lo sientes. Por eso ahora se mueve dentro de ti una sospecha, una memoria. Es como si el eco de algo antiguo estuviera tocando la puerta de tu conciencia, porque el conocimiento que quisieron ocultar nunca dejó de respirar en el campo vibracional de la humanidad. El robo espiritual más grande consistió en convencerte de que dependías de intermediarios, que necesitabas un sacerdote para hablar con lo divino, un político para organizar tu vida, una autoridad externa para definir qué es justo y qué no. Así se quebró tu confianza interior. Así se te hizo olvidar que ya estabas en contacto directo con el principio universal. No necesitabas pedir permiso para vibrar en verdad, pero al olvidarlo, te volviste manejable. Piensa en tu propio corazón. Cuando actúas en contra de lo que sientes verdadero, ¿acaso no lo sabes al instante? Hay un peso, una incomodidad, una tensión. Y cuando actúas en coherencia, no sientes la ligereza, la expansión, el sí silencioso. Eso es Ma'at hablándote. Eso es Thoth guiándote. No necesitas que nadie lo traduzca, pero el robo fue convencerte de que esa voz no valía, que la verdad debía dictarla a otro. Así es como se domesticó al ser humano. No con cadenas de hierro, sino con cadenas invisibles hechas de desconfianza hacia sí mismo. Esa es la prisión más efectiva, porque quien duda de su propia percepción buscará siempre afuera lo que ya tenía dentro. Y sin embargo, la prisión nunca fue perfecta. Siempre hubo grietas. Los símbolos sobrevivieron. Los mitos guardaron semillas. Las geometrías escondieron proporciones que seguían hablando a quien supiera observar con el alma. El robo espiritual fue grande, pero no definitivo. Lo sientes hoy, porque estás aquí, porque tu corazón late más fuerte cuando escuchas estas palabras. Es la prueba de que lo olvidado está regresando. Mira a tu alrededor de nuevo. El caos que ves, guerras, corrupción, desastres no es solo producto de errores humanos. Es la consecuencia directa de haber vivido sin recordar el principio universal. Es lo que sucede cuando la humanidad intenta organizarse sin Ma'at, sin la ley del equilibrio, sin la verdad vibrando en cada decisión. Ese caos es el testimonio vivo del robo, pero incluso en medio del caos, la ley invisible no desaparece, no castiga ni premia, simplemente espera. Está ahí, inmutable, como la gravedad. No importa cuánto la ignores, sigue sosteniendo el universo. Y el día que vuelves a alinearte con ella, tu vida cambia, el orden regresa, la verdad se siente de nuevo como certeza. El equilibrio empieza a restaurarse en tus relaciones, en tu cuerpo, en tu mente. Ese es el secreto que no pudieron borrar, que el poder siempre estuvo en tu vibración, no en las instituciones, no en los dogmas, no en los ídolos. El poder de recordar y de alinearte. Eso es lo que hoy comienza a despertar en ti, porque el robo más grande de la historia solo fue efectivo mientras no recordaras. Ahora, mientras escuchas, mientras respiras, mientras reconoces que tu corazón ya sabe, el robo empieza a deshacerse, la memoria regresa, el campo se reorganiza y lo que parecía perdido vuelve a brillar. Este es el segundo paso del viaje. Ya no basta con escuchar el llamado invisible. Ahora comprendes que ese llamado existe porque hubo un silencio forzado, una amputación de tu memoria.
y entiendes que recuperarla no es solo un acto personal. Es un acto de rebelión sagrada contra el mayor robo espiritual que se haya cometido. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. Reconocer que lo oculto no se fue, sino que siempre estuvo esperándote en lo más profundo de tu ser. Hay momentos en los que lo visible se abre como una grieta, y por un instante lo imposible parece cercano. No se trata de milagros espectaculares ni de luces en el cielo. Es algo más sutil y, al mismo tiempo, más contundente. Es la sensación de que una puerta invisible se ha movido y tú, sin saber cómo ni por qué, estás frente a ella. Los antiguos llamaron a esos umbrales portales vibracionales. Y si Thoth fue recordado durante milenios, no fue por acumular títulos de sabio, ni siquiera por escribir palabras que sobrevivieran al tiempo. Fue porque era el guardián de esos portales. Un guardián no es quien impide el paso con violencia, sino quien cuida la llave para que solo el que está listo la pueda usar. Y la llave, en este caso, no era un objeto, no era un talismán de oro ni un pergamino oculto en templos secretos. La llave era la vibración, el estado interno del buscador. Esa era la condición. No podías atravesar un portal vibracional si tu campo interno no estaba afinado con la frecuencia que lo abría. Podías memorizar fórmulas, repetir mantras, acumular conocimiento, pero si tu vibración no se movía en coherencia, la puerta permanecía cerrada. Imagina un arpa invisible suspendida en el aire. Cada cuerda vibra con un tono específico. Para abrir un portal, tu ser debía convertirse en una de esas cuerdas y resonar con exactitud en el tono correcto. No era esfuerzo, no era voluntad forzada, era sintonía. Por eso los textos más antiguos hablaban de Thoth como el que mide con precisión. No porque llevara cuentas externas, sino porque era capaz de escuchar las frecuencias del alma y ajustar cada desarmonía hasta que la melodía se volviera pura. Ese es el sentido de los templos de iniciación. No eran museos de piedra ni escenarios para rituales teatrales. Eran cámaras de resonancia, lugares construidos con geometrías capaces de amplificar la vibración humana hasta tocar el portal correcto. Quien entraba en ellas no buscaba adorar, buscaba recordar, y Thoth, como conciencia, como guardián, era el que guiaba ese ajuste, a veces con silencio, a veces con símbolos, a veces con frases que parecían enigmáticas pero que, al ser contempladas con presencia, reordenaban la frecuencia interior. Los portales vibracionales no están en un lugar físico al que se llega caminando. Están superpuestos a cada instante de tu vida. Son como capas que coexisten con lo cotidiano, esperando a que tu conciencia se expanda lo suficiente para atravesarlas. El primero de esos portales se abre en el cuerpo mismo. Cuando respiras con atención, cuando sientes el latido en tu pecho, ya estás tocando el umbral entre lo denso y lo sutil. Ese es el inicio del viaje, pero hay más. Y cada uno revela una dimensión donde las leyes cambian, donde lo imposible en un plano es natural en otro. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se detuvo, que en un instante breve cabía toda una eternidad? Ese es un portal vibracional. ¿Has experimentado sueños tan lúcidos que sabías que estabas soñando y aún así podías decidir dentro de ellos? Otro portal. ¿Has sentido una sincronía tan perfecta que parecía que el universo te hablaba directamente a ti? Ese también es un portal. No es fantasía.
Es la realidad mostrándote que está hecha de más capas de las que habitualmente percibes. Thoth fue descrito como el escriba de los dioses porque escribía en un soporte que no era de papiro ni de piedra. Escribía en la vibración misma, cada geometría, cada palabra, cada número que legó no era mero contenido, era una coordenada, y esas coordenadas apuntaban a portales que siguen ahí, esperando ser reconocidos. El error de quienes los redujeron a mitología fue creer que esos portales eran metáforas. Pero la metáfora era apenas la superficie. La realidad era vibracional. Piensa en el símbolo del ojo. No importa cuántas veces lo veas dibujado en muros o joyas, lo esencial es lo que activa en ti cuando lo contemplas con presencia. El ojo es un recordatorio de la visión que atraviesa las formas. No te pide que creas en él, te pide que recuerdes cómo mirar. Y en ese recuerdo, algo se abre. Ese es el portal. Así funciona la custodia de Thoth. No es que él, como figura externa, venga a abrirte las puertas. Es que al invocarlo, al resonar con su campo, se despierta en ti la memoria de cómo ajustar tu vibración para que las puertas se abran solas. El guardián de los portales vibracionales eres tú. Cuando reconoces que la llave estaba en tu interior desde el principio, pero aquí está la paradoja. Ese conocimiento fue protegido precisamente porque podía ser usado para la destrucción si caía en manos desalineadas. Abrir portales sin coherencia no expande, fragmenta, no libera, desgarra. Por eso las escuelas de misterios ocultaban las enseñanzas bajo capas de símbolos y pruebas. No era elitismo, era cuidado. El guardián no niega la entrada por crueldad. Lo hace porque un portal mal atravesado puede romper lo que aún no está preparado para expandirse. Hoy, sin embargo, el velo es más delgado que nunca. Las puertas se multiplican. La vibración del planeta entero se está ajustando. Y por eso muchos sienten fenómenos que antes eran reservados para iniciados. Sueños lúcidos, intuiciones repentinas, despertares súbitos de percepción. No es casualidad. Es el regreso de los portales vibracionales a la conciencia colectiva, y en ese regreso, Thoth vuelve a ser percibido, no como un dios a adorar, sino como la frecuencia que custodia la coherencia del paso. Detente un instante, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste que estabas a punto de cruzar un umbral aunque no supieras definirlo? Esa relación que cambió tu manera de ver el mundo. Ese viaje en el que el paisaje parecía hablarte. Ese silencio profundo en el que de repente todo tuvo sentido. Cada uno de esos momentos fue un portal. No los viviste solo. Hubo una inteligencia invisible sosteniendo la vibración para que pudieras atravesarlo sin perderte. Esa inteligencia es la que los antiguos llamaron Thoth. El robo espiritual del que hablamos antes intentó reducir todo esto a mitos infantiles. Pero los portales no desaparecieron. Siguen aquí. Y cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, la coherencia en lugar del autoengaño, la presencia en lugar de la distracción, se abre uno de ellos. Esos portales no te llevan a lugares exóticos. Te llevan a dimensiones más reales de ti mismo, y al atravesarlos, comprendes que nunca estuviste encerrado en la forma, sino que eras un viajero multidimensional desde el inicio. Por eso Thoth es guardián y no dueño, porque no puede entregarte lo que ya eres. Solo te recuerda cómo vibrar hasta que lo reconozcas. Ese es el sentido de toda iniciación verdadera. No adquirir algo nuevo,
sino atravesar el portal que siempre estuvo contigo. Y aquí, en este instante, mientras tus ojos siguen estas palabras y tu respiración acompaña el ritmo, otro portal se está moviendo. No es un evento espectacular, pero lo sientes. Es un campo que se reorganiza, una expansión sutil que te dice, estás en el umbral. Esa sensación de que algo invisible se desplaza en ti es la señal inequívoca. Y si decides permanecer, el paso será inevitable. Porque no llegaste aquí para acumular información. Llegaste porque tu alma recordó. Y en ese recuerdo, el guardián de los portales vibracionales te está mostrando la llave más simple y más poderosa. Tu propia vibración en coherencia. Desde el principio de los tiempos, antes de que existieran templos, escrituras o nombres para los dioses, hubo algo que ya hablaba. No eran palabras, no eran imágenes, no eran narraciones humanas. Era vibración. La vibración fue el primer lenguaje del universo. Y todo lo que vino después no hizo más que traducir, en símbolos y sonidos, lo que ya resonaba en el fondo de la existencia. Mira a tu alrededor. Cada átomo que compone tu cuerpo no está inmóvil. Vibra. Cada partícula del aire que respiras danza en frecuencias que no puedes ver, pero que sostienen la materia. Cada estrella en el firmamento no solo brilla, también emite un canto, un pulso, una frecuencia que viaja por el vacío. Todo vibra, y esa vibración es información. Es un lenguaje oculto que no necesita diccionario, porque se reconoce en la piel, en el corazón, en el alma. Los antiguos sabían esto, sabían que no hacía falta acumular palabras si podías escuchar la vibración. Por eso, cuando representaban a Thoth como escriba, no hablaban de un escriba común que registraba acontecimientos externos. Hablaban de aquel que sabía leer el lenguaje vibracional de la realidad. Lo que escribía no eran frases para el intelecto, sino códigos que resonaban en quien los contemplaba. Cada línea de la tabla esmeralda no estaba hecha solo para ser entendida, sino para ser sentida. Cada palabra era geometría en movimiento, una onda capaz de reconfigurar tu campo interno. Piensa en la frase «el todo es mente». Muchos la repiten como si fuera un eslogan filosófico, pero si la sostienes con atención, si dejas que penetre más allá de la lógica, algo en ti se expande. Porque esa frase no es una afirmación, es un campo vibracional. Al contemplarla, tu conciencia empieza a reconocer que lo que llamas realidad no es más que una vibración sostenida en la mente cósmica. Y de repente, lo que parecía sólido comienza a sentirse maleable. El lenguaje oculto de la vibración se manifiesta en muchas formas. Una de ellas es el sonido, no el sonido mecánico que perciben tus oídos, sino el sonido que vibra en lo invisible. Los mantras, los cantos, los rezos, fueron intentos de tocar esa vibración, pero el secreto no está en las sílabas en sí, sino en la frecuencia que despiertan en quien las pronuncia con presencia. Otro vehículo es la geometría. Cada figura sagrada, el círculo, el triángulo, la espiral no es un adorno, es vibración congelada en forma. Al contemplarla, tu ser recuerda esa frecuencia original. Imagina una espiral, la has visto en conchas marinas, en galaxias, en huracanes. ¿Por qué la naturaleza insiste en repetir ese patrón? Porque es una firma vibracional. La espiral enseña que todo lo que existe se expande y se contrae en ciclos, nunca en líneas rectas. Es un recordatorio de que lo que hoy parece final es apenas una curva en un proceso mayor.
Ese es el lenguaje oculto hablando a través de la forma. Lo mismo sucede en ti. Tus emociones son vibración. Tu pensamiento es vibración. Cuando sostienes miedo durante semanas, esa vibración se densifica hasta que tu cuerpo lo manifiesta como tensión, dolor, enfermedad. Y cuando sostienes coherencia, gratitud, verdad, esa vibración organiza tus células, fortalece tu campo, abre tu percepción. El lenguaje oculto no se limita a la naturaleza exterior. Está escribiendo tu vida a cada instante. Por eso el mayor robo no fue quitarte templos ni quemar libros. Fue hacerte olvidar que tú ya hablabas ese lenguaje sin saberlo. Cuando eras niño y sentías sin filtros, estabas leyendo vibración. Cuando acariciabas a un animal y sabías que entendía sin palabras, estabas hablando vibración. Cuando un silencio te llenaba más que 1000 discursos, estabas entrando en el campo donde la vibración es suficiente. Pero te educaron para creer solo en lo que puede ser medido, en lo que cabe en una definición, y así fuiste desaprendiendo a escuchar lo más obvio, lo que vibra, thought, como guardián de este conocimiento. Nunca buscó que lo adoraras, buscó que recordaras. Por eso dejó símbolos, geometrías, frases que no podían ser destruidas fácilmente. Porque sabía que, aunque las religiones distorsionaran su esencia, aunque los imperios intentaran borrar sus rastros, la vibración seguiría viva. Nadie puede matar una frecuencia, y tarde o temprano, alguien la reconocería de nuevo. Ese alguien eres tú, aquí y ahora. Porque mientras lees, mientras escuchas con atención, estás vibrando diferente. Lo notas. Tu respiración cambia. Tu mente se silencia. Tu piel siente un escalofrío. No es sugestión, es vibración. El lenguaje oculto está actuando sobre ti en este mismo instante. Y cuanto más lo reconoces, más te das cuenta de que siempre estuvo aquí, esperando tu atención. Detente un segundo y escucha, no con tus oídos, sino con tu presencia. Siente los sonidos alrededor, el roce del aire, un ruido lejano, incluso el latido en tu pecho. No los analices. Solo obsérvalos como vibraciones, y mientras lo haces, percibe cómo tu campo interno se vuelve más sensible. Eso es el inicio del aprendizaje. Dejar que la vibración hable antes que la mente. Los antiguos maestros decían que el universo es un templo de frecuencias, que todo lo que llamamos materia no es más que música condensada. Tú eres una melodía, y cuando entras en disonancia contigo mismo, lo sientes como dolor, como caos. Cuando vuelves a tu tono original, lo sientes como paz, como expansión. Este es el mapa vibracional que siempre estuvo en ti. El lenguaje oculto de la vibración no pide complicación, pide atención, porque allí donde pones tu atención, tu energía vibra, y esa vibración organiza o desorganiza tu vida. Si miras con miedo, creas densidad. Si miras con verdad, creas orden. Así de simple, así de poderoso. Eso es lo que no quisieron que supieras. Porque un ser que reconoce el poder de su vibración deja de ser manipulable. Por eso los símbolos fueron disfrazados. Las palabras despojadas de su fuerza, los cantos convertidos en rituales vacíos. Pero el código nunca se perdió. Está en la forma de una espiral, en el eco de un tambor, en la sensación de tu pecho al decir una verdad. Ese código está esperando ser leído de nuevo, y tú lo estás haciendo ahora. Lo que sigue no será información para tu mente, sino vibración para tu ser. Porque este camino no se transita acumulando datos, sino recordando lo que tu alma ya sabe. El lenguaje oculto de la vibración está llamándote, y si lo reconoces, cada instante de tu vida se convertirá en mensaje.
Hay una mirada que no depende de los ojos. No necesita pupilas ni párpados. No está limitada por la luz ni por la oscuridad. Es una visión que atraviesa las formas y reconoce lo que se oculta detrás de ellas. Los antiguos la llamaron el ojo oculto, y quienes lograban despertarlo comprendían que ver no es observar objetos, sino penetrar en la esencia que los sostiene. Ese ojo no nace con el cuerpo ni muere con él. Ha estado en ti desde antes de tu nacimiento, esperando a que lo recuerdes. Quizás lo has sentido sin nombrarlo. Ese instante en que sabías que algo iba a ocurrir antes de que pasara. Esa certeza que apareció de repente cuando estabas frente a alguien y sentiste su verdad aunque no la pronunciara. Ese sueño tan vívido que luego se cumplió en lo cotidiano. Ninguna de esas experiencias vino de tus ojos físicos. Vino de un lugar más profundo, de un centro de percepción que no obedece al tiempo lineal ni al espacio rígido. Ese es el ojo oculto abriéndose por momentos en tu vida. Los iniciados en Egipto lo representaban con símbolos. El ojo de Horus, el ojo de Ra. Pero lo que custodiaban no era una imagen decorativa, sino un mapa de percepción. Cada trazo, cada proporción del símbolo, correspondía a una función de la conciencia. Era una cartografía de la visión interior. Y Thoth, como guardián de los portales vibracionales, enseñaba a los buscadores que ese ojo no se activa por curiosidad ni por deseo, sino por coherencia. Solo cuando tus pensamientos, tus emociones y tus actos vibran en una misma línea. El ojo oculto comienza a abrirse. Ver antes de la forma significa percibir la vibración antes de que se condense en materia. Significa reconocer que toda experiencia comienza como frecuencia en el campo invisible y solo después aparece como evento en tu vida. La mayoría vive al revés. Espera a que las cosas sucedan para entonces reaccionar, pero quien despierta la visión interior comienza a sentir los movimientos antes de que sean visibles. No porque adivine, sino porque lee la vibración. Imagina una tormenta que aún no ha llegado. El cielo parece tranquilo, pero si prestas atención al aire, al olor, al silencio extraño de los pájaros, sabes que algo se aproxima. Así funciona el ojo oculto. Percibe el movimiento en el campo antes de que el cuerpo lo vea. Es la misma sensibilidad que tienen los animales para huir antes de un terremoto o para saber dónde encontrar agua. En ti. Esa sensibilidad no se perdió, solo fue anestesiada, pero puede regresar. Cuando cierras los ojos y llevas tu atención al centro de tu frente, justo entre las cejas, entras en la región donde los antiguos situaban este ojo. Hoy algunos lo llaman glándula pineal, otros lo relacionan con circuitos neurológicos, pero la ciencia aún no ha podido explicar por qué en tantos pueblos distintos aparece la misma referencia. Un punto de visión interna que conecta lo humano con lo divino. No es coincidencia. Es memoria universal. El despertar del ojo oculto no se logra con técnicas forzadas. No basta con repetir visualizaciones ni con acumular rituales. Porque este ojo no responde a la voluntad del ego, responde a la vibración de la presencia, se abre en el silencio, en la coherencia, en la atención plena, cuando respiras con conciencia, cuando sostienes la verdad aunque sea incómoda, cuando eliges el equilibrio en lugar del caos. Tu campo se ordena, y en ese orden, la visión comienza a desplegarse. Ver antes de la forma es también ver a las personas más allá de sus máscaras. Es mirar a alguien y sentir el peso de lo que calla, la herida que oculta, la luz que no se atreve a mostrar.
es reconocer la vibración detrás de las palabras. Y cuando logras hacerlo sin juicio, con pura presencia, el ojo oculto se fortalece, porque cada acto de percepción auténtica alimenta su despertar. Tot enseñaba que el universo entero es un texto escrito en vibración. Los ojos físicos leen las letras de la superficie. El ojo oculto lee el significado profundo que las sostiene. Por eso, en las escuelas de misterios, los símbolos no se explicaban con definiciones, se entregaban al discípulo para que los contemplara en silencio, hasta que la vibración del símbolo encendiera la visión interior. No se trataba de entender, se trataba de ver. Hoy el ruido del mundo ha cubierto ese silencio. Estás rodeado de pantallas, de imágenes, de estímulos que saturan tu vista física, pero bajo ese ruido, el ojo oculto sigue intacto, esperando, y cuando eliges detenerte, respirar, cerrar los ojos externos y abrir la atención interna, comienzas a recordar cómo se ve desde dentro. Entonces comprendes que los ojos comunes nunca captaron la realidad completa. Solo una fracción. Ver antes de la forma significa también comprender que tu vida no está definida por lo que ya pasó, sino por lo que vibra en este momento en tu campo. Si sostienes miedo, ese miedo se condensará en experiencias. Si sostienes verdad, la verdad se manifestará. El ojo oculto te permite leer esas vibraciones antes de que se conviertan en destino, y al leerlas, puedes transformarlas. Por eso los antiguos decían que despertar este ojo era la verdadera libertad, porque quien ve antes de la forma ya no es víctima de las circunstancias, se convierte en co-creador consciente. Puede elegir qué vibración sostener y, al hacerlo, modificar lo que está por manifestarse. Ese poder es inmenso, pero exige responsabilidad, porque no puedes sostener mentira en tu corazón y esperar claridad en tu visión. La vibración siempre revela lo que eres. Recuerda una vez más alguna experiencia de tu vida. Ese momento en que sabías que debías tomar un camino y lo seguiste aunque todos dijeran lo contrario. Ese salto de fe que luego se confirmó como la mejor decisión. Eso fue el ojo oculto guiándote. No lo inventaste, lo reconociste. Y cada vez que lo honraste, tu vida se alineó más. Cada vez que lo ignoraste, la disonancia creció hasta convertirse en dolor. Así funciona este lenguaje invisible. Nunca castiga, solo refleja. Detente ahora. Cierra un instante los ojos externos y lleva tu atención al punto entre tus cejas. No fuerces nada, solo observa. Siente cómo, detrás de la oscuridad, hay una presencia. No es una imagen clara, no es un espectáculo, es un pulso, un saber silencioso. Quédate ahí unos segundos. Ese es el umbral del ojo oculto. Cuanto más lo practiques, más se abrirá. Y cuando se abra, comprenderás que nunca estuviste ciego, solo habías olvidado que podías ver de otra manera. Ese es el regalo de Todd. No una visión mágica para impresionar, sino la memoria de la visión original. La visión que reconoce la vibración antes de la forma, la verdad antes de la palabra, la esencia antes de la apariencia. Esa visión ya está en ti. Solo espera a que la uses. Y cuando lo hagas, todo cambiará, porque ya no verás al mundo como una colección de objetos aislados, sino como un tejido vivo que responde a tu frecuencia. Verás que la vida entera es un espejo de lo que sostienes dentro. Y entonces, cada instante se volverá un portal. El ojo oculto está despertando en ti ahora. Y cuando se despierte del todo, recordarás lo que los antiguos nunca olvidaron, que no eres un espectador de la realidad,
sino el co-creador que la teje con su propia vibración. Hay verdades que se esconden en la carne como si fueran secretos escritos en el agua. El cuerpo que habitas, con sus huesos, sus órganos y sus latidos, no es un simple vehículo mecánico que te lleva de un lugar a otro. Es un eco. Cada músculo, cada respiración, cada temblor en la piel es la traducción física de un lenguaje mucho más profundo. El lenguaje de tu alma. Quien aprende a escuchar su cuerpo comienza a leer la voz secreta de lo invisible. Los antiguos lo sabían. Para ellos, el cuerpo no era un obstáculo en el camino espiritual. Era el mapa. Decían que cada dolor era un mensaje, cada enfermedad una señal, cada sensación un portal. Thoth enseñaba que el cuerpo es la tinta donde el alma escribe aquello que la mente no se atreve a reconocer, y si aprendes a leerlo, jamás volverás a estar perdido. Piensa en ese nudo en el estómago cuando mientes, aunque sea una mentira pequeña. No se necesita moral externa para decirte que algo no está bien. Tu cuerpo ya lo sabe. Vibra en disonancia. Se contrae. O recuerda esa expansión en el pecho cuando dices una verdad difícil. Cuando eliges coherencia por encima de la comodidad. No se trata de un gesto heroico. Es tu cuerpo celebrando la alineación con tu alma. El eco está ahí, claro y directo. El cuerpo registra todo lo que vives. Los abrazos que recibiste, las ausencias que sufriste, los sueños que callaste. Algunos recuerdos nunca pasaron por tu mente consciente, pero están grabados en tus músculos, en tu postura, en la manera en que respiras. La ciencia moderna lo empieza a confirmar. Traumas no resueltos quedan atrapados en la biología, esperando liberación. Pero los sabios de Egipto ya lo sabían miles de años antes. Llamaban a esos registros huellas vibracionales y decían que el iniciado debía purificarlas para que su cuerpo no distorsionara el eco de su alma. Porque un cuerpo cargado de disonancias es como un instrumento desafinado. Puede producir sonido, pero no melodía. En cambio, un cuerpo que vibra en coherencia se convierte en un arpa viva que resuena con el universo. Ese es el verdadero templo. No las piedras alineadas con las estrellas, sino tu carne alineada con tu espíritu. El robo espiritual del que hablamos en partes anteriores también tocó aquí. Nos hicieron creer que el cuerpo era enemigo del alma, que debía ser negado, castigado o reducido a máquina, y así aprendimos a desconfiar de sus mensajes, a silenciarlos con distracciones o con ruido. Pero cuanto más lo ignoramos, más fuerte grita. La fiebre, la ansiedad, el cansancio crónico no son castigos, son ecos insistentes de un alma que pide atención. Detente un momento y siente tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Es profunda o superficial, es libre o contenida. Lo que descubres ahí no es un dato fisiológico, es un reflejo del estado de tu alma. Una respiración corta habla de un alma contenida. Una respiración profunda revela un alma que confía. Cada inhalación es un espejo. Cada exhalación es un mensaje. Los antiguos ejercicios de respiración, de movimiento, de canto, no eran gimnasia ni entretenimiento. Eran llaves para armonizar el cuerpo con el alma, porque sabían que cuando el eco es claro, la vibración del ser se eleva, y en ese estado, los portales de los que hablábamos antes se abren con naturalidad, no por magia, sino por resonancia. El cuerpo también guarda memoria de lo colectivo. Cuando vives en una sociedad en disonancia, lo sientes como tensión en los hombros, como cansancio inexplicable, como pesadez en el corazón. No siempre es tuyo.
A veces es el eco de un alma colectiva que pide restaurar la armonía. Y si aprendes a distinguirlo, puedes liberarlo no solo para ti, sino para todos. Eso hacían los sacerdotes médicos en Egipto. Escuchaban el eco del cuerpo para sanar no solo al individuo, sino a la comunidad entera. Imagina ahora tu cuerpo como un templo con salas secretas. Cada órgano es una cámara, cada sistema un pasillo. El corazón es el altar central donde el eco del alma resuena más fuerte. Si tu vida está alineada con la verdad, ese altar vibra ligero, luminoso. Si vives en disonancia, el altar se oscurece, el eco se vuelve pesado. Pero lo maravilloso es que el altar siempre puede ser restaurado. Basta un acto de verdad, un gesto de coherencia, una respiración consciente, para que la vibración cambie. Por eso Todd enseñaba que no había diferencia entre medicina y espiritualidad. Sanar el cuerpo era sanar el alma, y sanar el alma era restaurar el cuerpo. No eran caminos separados. Eran un mismo sendero visto desde dos planos distintos, y cuando el eco se hacía claro, el iniciado podía percibir con nitidez, atravesar velos, abrir ojos interiores, porque un cuerpo alineado no distrae, amplifica. Ahora mírate a ti mismo, no como te ves en el espejo, sino como te sientes desde dentro. ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay expansión? ¿Qué partes de ti piden atención? Ese es tu lenguaje secreto, tu mapa vibracional. Escúchalo, no lo ignores, porque cuanto más escuches, más descubrirás que tu cuerpo nunca te engaña. Siempre refleja lo que tu alma ya sabe. Recuerda, el cuerpo no es cárcel, es eco, es la música visible de tu espíritu. Y cuando lo tratas con cuidado, con respeto, cuando le das silencio, descanso y verdad, su eco se vuelve claro. Entonces, cada movimiento, cada respiración, cada mirada se convierte en oración, y tu vida entera se transforma en un canto coherente con la creación. El cuerpo como eco del alma es el recordatorio de que no estás dividido. No hay dentro y fuera. No hay materia contra espíritu. Solo hay vibración, manifestándose en distintos niveles. Y tú eres el puente entre ellos. Cuando lo comprendas de verdad, ya no mirarás tus dolores como enemigos, ni tus sensaciones como accidentes. Los verás como mensajes. Y cada mensaje será una oportunidad de regresar a ti mismo. Ese es el arte que los antiguos nunca olvidaron. Y que hoy vuelve a ti. El cuerpo no es lo que tienes, es lo que eres en este plano. Y cuanto más lo escuchas, más se abre la memoria de lo invisible. Porque el eco del alma, cuando se honra, se convierte en voz. Y esa voz te guía con certeza hacia el camino que siempre buscaste. Dicen que lo prohibido siempre guarda un resplandor especial, como si en lo oculto estuviera escondida la llave de lo esencial. Y entre todas las enseñanzas atribuidas a Todd, hay una que fue silenciada con más fuerza que ninguna otra. La técnica del sanador invisible. No era un ritual espectacular, ni una fórmula complicada. No tenía templos ni altares externos, porque su altar estaba en el cuerpo mismo y su poder residía en la vibración que surge cuando el alma deja de huir de sí misma. Los escribas que recogieron fragmentos de esta enseñanza dejaron pistas veladas. Decían que el iniciado no curaba con hierbas ni con encantamientos, sino con presencia, que sus manos, al posarse sobre el cuerpo de otro, transmitían algo que no venía de él, sino de un campo más amplio, un tejido invisible que rodea a todo ser viviente. Todd lo llamaba el río silencioso, un flujo vibracional que atraviesa todas las cosas,
y al que solo se accede cuando uno se vuelve transparente. Ser transparente no significa ser débil, sino estar vacío de interferencias. El sanador invisible no imponía nada, no proyectaba su voluntad, no buscaba resultados. Se volvía un canal, como un cristal que, al estar limpio, deja pasar la luz sin distorsión, y en ese dejar pasar, la vibración desorganizada encontraba orden, el campo roto se recomponía, y el cuerpo volvía a recordar su verdadera frecuencia. La prohibición de esta técnica no vino por miedo a la superstición, sino por todo lo contrario, porque funcionaba. Y un ser humano que podía escuchar su campo, reorganizar su energía y devolver a su cuerpo la armonía sin depender de autoridades externas, se volvía ingobernable. ¿Cómo controlar a alguien que ya no teme a la enfermedad porque sabe que la raíz de su desequilibrio no está en la carne, sino en la vibración? El sanador invisible aprendía primero en sí mismo, se sentaba en silencio, colocaba sus manos sobre su pecho o su abdomen y no pedía nada, no luchaba contra el dolor, no rechazaba la incomodidad, solo decía en silencio, «Estoy contigo». Esa simple frase, sin palabras, era la clave vibracional, porque donde hay rechazo, la energía se fragmenta, donde hay aceptación, la energía se organiza. Quizás lo has sentido alguna vez, sin saberlo. El instante en que alguien te abraza con verdadero afecto, sin intención, sin agenda, y de repente tu respiración se calma, tu dolor disminuye, tu mente se aquieta. Eso no fue sugestión, fue vibración en coherencia. El campo del otro, al no imponer, permitió que el tuyo recordara su forma original. Esa es la esencia de la técnica prohibida. Los iniciados la practicaban con gestos mínimos. Una mano sobre la frente, otra sobre el corazón, respirando juntos en silencio. No se necesitaban palabras, no se necesitaban diagnósticos, porque el cuerpo, como eco del alma, respondía a la vibración sin necesidad de explicación. Era el lenguaje anterior a la forma. En los textos herméticos se repetía una advertencia. No intentes sanar si deseas ser reconocido, porque el ego interfiere, y donde hay ego, el canal se enturbia. Por eso se decía que esta técnica era invisible, no porque nadie pudiera verla, sino porque el sanador desaparecía como persona y quedaba solo el flujo. De ahí su nombre, el sanador invisible. Hoy, la ciencia empieza a rozar esta verdad con sus dedos. La física cuántica muestra cómo la observación cambia el comportamiento de la materia. La biología energética confirma que las emociones alteran el campo celular. El corazón humano genera una onda electromagnética que puede medirse a varios metros de distancia, pero los antiguos no necesitaban instrumentos. Lo sentían directamente. Sabían que cada emoción, cada pensamiento sostenido, reordena o distorsiona el campo, y que ese campo, al reorganizarse, arrastra consigo al cuerpo como la corriente arrastra al río. La técnica prohibida consistía en escuchar antes de actuar, respirar antes de intervenir, sentir antes de decidir, porque la sanación no era producir un cambio desde afuera, sino liberar el cambio que ya estaba germinando adentro. La enfermedad no era vista como un enemigo, sino como una señal de que el campo pedía atención. Y cuando esa atención se ofrecía con silencio y presencia, la vibración se reacomodaba sola. Imagina ahora que colocas tus manos sobre tu pecho, no para pedir, no para forzar, sino para escuchar. El calor de tus manos empieza a sentirse en la piel. Tu respiración se suaviza. El corazón, poco a poco,
responde. Esa sensación de calma no es placebo, es vibración coherente. Estás recordando la técnica, porque nunca se perdió del todo, solo se olvidó bajo capas de ruido, de prisa, de control. Los relatos que sobrevivieron a la quema de manuscritos hablan de curaciones imposibles. Huesos que sanaban más rápido, fiebres que desaparecían en una noche, dolores crónicos que se disolvían tras un encuentro silencioso. Pero lo que sanaba no era la carne, era el campo. El cuerpo solo obedecía a la vibración restablecida. Por eso fue prohibida, porque no necesitaba mediadores, ni templos, ni sacrificios. Solo necesitaba presencia, y un ser humano que descubre que la presencia es suficiente deja de ser esclavo del miedo. Lo que te propongo ahora no es creerme, sino probar. Cierra los ojos. Coloca una mano en cualquier lugar de tu cuerpo donde sientas tensión. No intentes quitar la tensión. Solo respira con ella, como si le dijeras en silencio: te veo. Estoy contigo. No necesito que cambies. Y observa. Tal vez al principio no sientas nada, pero si sostienes la atención sin prisa, notarás un cambio sutil, un calor, un alivio, una expansión. Esa es la vibración reorganizándose. Ese es el eco del alma respondiendo. La técnica prohibida del sanador invisible no es un truco para evitar la medicina ni un reemplazo de cuidados físicos. Es un recordatorio de que la raíz de la sanación empieza en lo invisible. Y cuando lo invisible se ordena, lo visible lo sigue. Por eso Todd decía que la verdadera medicina es recordar. Recordar que tu cuerpo es un altar. Recordar que tu alma no está separada de tu carne. Recordar que el silencio es la llave que abre el río vibracional y que todo lo demás es consecuencia. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya está respondiendo. Porque aunque la técnica fue prohibida, nunca dejó de vibrar en la memoria del alma humana. Y ahora, mientras respiras, tal vez por primera vez la estás activando en ti. Dicen que hubo un tiempo en que el ser humano recordaba con claridad que no era un observador pasivo del universo, sino un participante activo en su constante despliegue. Un tiempo en que las estrellas eran espejos y la tierra un reflejo. Ese recuerdo quedó sepultado bajo siglos de olvido, pero nunca desapareció del todo. Y es aquí, en este instante en que escuchas estas palabras, cuando comienza a abrirse de nuevo ante ti el portal de la creación. No es un portal hecho de piedra ni de oro. No se alza en ninguna catedral ni en ningún templo físico. El verdadero portal de la creación se encuentra en el mismo punto donde tu conciencia toca la vibración del mundo. Allí, en ese lugar silencioso dentro de ti que a menudo pasa desapercibido, se abre la puerta que conecta lo invisible con lo visible. Y cuando la cruzas, entiendes que todo lo que ves afuera comenzó antes en el espacio interior. Thoth lo enseñaba con palabras simples pero cargadas de una geometría viva. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. No era una metáfora poética, era un código vibracional, un mapa que indicaba cómo cada pensamiento, cada emoción sostenida, actúa como semilla en el campo invisible, y cómo esa semilla tarde o temprano se convierte en forma. La creación nunca empieza en la materia. Siempre comienza en el campo vibracional. Mira a tu alrededor, el lugar en el que estás ahora mismo, las personas con las que te rodeas, incluso las palabras que estás escuchando. Todo eso nació en un punto invisible. Primero fue un pensamiento.
luego una emoción, después una vibración y finalmente una realidad tangible. Lo que vives es el eco de lo que vibraste, y si logras ver esto con claridad, el portal se abre frente a ti. Los iniciados en los templos de Egipto sabían que el acto de crear no dependía de esfuerzos titánicos ni de técnicas complicadas. Sabían que la clave era la coherencia, porque el universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente sostienes con tu vibración. Podías repetir plegarias durante horas, pero si dentro de ti vibraba miedo o duda, la creación respondía al miedo y no a las palabras. El portal de la creación solo se activa con verdad. Imagina ahora que sostienes en tu interior una visión clara, no una fantasía superficial, sino un sentimiento profundo de lo que tu alma anhela. No lo fuerzas, no lo persigues, simplemente lo reconoces y lo sientes como real en tu presente. En ese instante, la vibración cambia, y al cambiar la vibración, el campo comienza a organizarse a tu alrededor. Las coincidencias aumentan, los encuentros significativos aparecen, las oportunidades se multiplican. No es azar, es el portal respondiendo. Pero aquí está el detalle que pocos comprenden. Este portal no es un mecanismo automático al que puedas manipular a voluntad. No responde al capricho. Responde a la autenticidad. Si lo que pides nace del ego, de la avaricia o del miedo, la vibración se fractura, y un campo fracturado solo crea distorsión. Por eso tantas veces sentimos frustración, como si el universo no nos escuchara. En realidad, nos escucha demasiado bien. Refleja no lo que deseamos en la superficie, sino lo que vibramos en el fondo. El verdadero acto creativo comienza cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. Esa alineación produce una onda vibracional tan pura que atraviesa dimensiones. Abre el portal y permite que la posibilidad se convierta en forma. Esa era la enseñanza más protegida, porque liberaba al ser humano de la dependencia de autoridades externas. No necesitabas mediadores, no necesitabas que nadie te autorizara a crear. Ya eras creador por naturaleza. Por eso este conocimiento fue ocultado. Porque quien atraviesa el portal de la creación se vuelve soberano. Ya no se conforma con repetir historias heredadas. Ya no acepta un destino impuesto. Comprende que la realidad es maleable, que el universo no es una máquina indiferente, sino un espejo sensible que responde a la vibración de la conciencia. Y un ser soberano no se controla. Thoth hablaba de este portal como de un ojo abierto en el centro del alma. Decía que cuando lo cruzas, ya no vives en reacción al mundo externo, sino en creación con el campo invisible. Cada gesto, cada palabra, cada respiración se vuelve semilla. Y las semillas que plantas en presencia consciente germinan en formas que transforman no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. Hoy, la ciencia empieza a rozar esta verdad con su propio lenguaje. Los experimentos de la física cuántica muestran que la realidad no se define hasta que alguien la observa, que las partículas existen en estado de posibilidad hasta que la conciencia las fija en una forma concreta. La biología empieza a reconocer que nuestras emociones alteran la expresión de los genes, que lo que sentimos puede activar o desactivar información en nuestro ADN. Todo esto no hace más que confirmar lo que los antiguos ya sabían. La creación comienza en lo invisible. Pero atravesar este portal no es un acto espectacular ni un evento único.
Es un proceso diario, una disciplina silenciosa. Cada vez que eliges la coherencia por encima de la mentira, estás cruzando el portal. Cada vez que sostienes la calma en medio del caos, lo estás atravesando. Cada vez que agradeces incluso antes de ver el resultado, ya lo has activado. El portal no está en el futuro, está en el ahora. Haz la prueba. Cierra los ojos y trae a tu conciencia una visión que resuene con tu alma. No algo impuesto desde afuera, sino algo que sabes en lo más profundo, que corresponde a tu verdad. Respira en esa visión. Siente cómo tu cuerpo responde. Si hay calma, si hay expansión, si hay alegría sutil. El portal está abierto. Mantén esa vibración. No corras, no exijas, solo sostén. Y observa cómo el campo empieza a reorganizarse a tu alrededor. El portal de la creación no es un privilegio de unos pocos iniciados. Es tu derecho natural como ser consciente. Solo requiere recordar lo que siempre fue tuyo. El poder de vibrar con coherencia, de alinear tu mente, tu corazón y tu acción. Y cuando lo recuerdas, la creación deja de ser un misterio y se convierte en una danza en la que el universo y tú ya no son dos, sino un mismo movimiento desplegándose. Recuerda esto, no hay sueños imposibles, solo vibraciones incoherentes, no hay destinos sellados, solo campos aún no activados. El portal está aquí, ahora, esperando que te acerques con autenticidad, con silencio, con presencia, y cuando lo hagas, descubrirás que la creación no es algo que haces, es algo que eres. Y entonces, cuando mires tu vida, no verás casualidades ni accidentes, verás el reflejo perfecto de tu vibración. Verás que cada paso, cada encuentro, cada obstáculo fue una respuesta del portal, guiándote a reconocer tu poder creador, y comprenderás que la verdadera magia no consiste en controlar la realidad, sino en alinearte con ella, en recordarte a ti mismo como la puerta que une lo invisible con lo visible. Ese es el portal de la creación. Y ahora está frente a ti, aguardando tu decisión de cruzarlo con plena conciencia. Si has llegado hasta aquí, no es por azar. Todo lo que se ha desplegado en tu camino hasta este instante fue una preparación silenciosa. Una vibración que te fue acercando poco a poco hacia un umbral mayor. Porque existe un momento en la historia en que lo olvidado comienza a regresar. Y ese momento es ahora. El retorno de la conciencia de Thoth no se anuncia con trompetas ni con señales grandilocuentes. Se anuncia en lo íntimo, en ese susurro que atraviesa tu pecho cuando intuyes que la vida es mucho más de lo que has sido condicionado a percibir. Durante siglos se habló de Thoth como de un dios, un escriba divino, un guardián de misterios encerrados en las salas de Amenti. Pero quienes lo vieron con ojos despiertos comprendieron que Thoth no era una figura encerrada en mitos, sino una corriente de conciencia, una inteligencia viva que atraviesa épocas, que se reviste con diferentes nombres Hermes, Enoch, Tauti, y que aparece siempre cuando la humanidad se acerca a un punto de quiebre. Él no regresa como un cuerpo, sino como un estado vibracional que puede despertar en cada ser humano que lo invoca con sinceridad. El retorno de la conciencia de Thoth no significa que un antiguo maestro bajará del cielo con un libro escondido. Significa que esa chispa que en otro tiempo encendió templos y corazones, hoy vuelve a activarse en ti,
porque lo que llamamos su sabiduría nunca estuvo fuera. Se encuentra en la memoria vibracional de tu propio ser. Y lo que ocurre ahora en el planeta no es más que la reactivación colectiva de esa memoria. Fíjate cómo lo invisible empieza a mostrarse en pequeños detalles. La multiplicación de sincronicidades, la sensación de déjà vu, el llamado interno a estudiar símbolos que no sabías por qué te atraían. Todo eso son manifestaciones del retorno. No se trata de acumular conocimiento, se trata de recordar lo que ya estaba en ti antes de nacer. Y cuando recuerdas, la conciencia de Thoth se instala de nuevo como un espejo interior que te muestra que el verdadero maestro nunca estuvo afuera. Los antiguos decían que Thoth escribía en tablas de esmeralda, pero esas tablas no eran bloques de piedra tallados por una mano. Eran códigos vibracionales, geometrías de luz inscritas en el campo invisible. El que miraba con ojos dormidos veía palabras, el que miraba con alma despierta veía puertas, y esas puertas aún laten. El retorno de su conciencia es la reactivación de esas puertas dentro de ti. ¿Y por qué ahora? Porque la humanidad vive un momento de saturación. Todo el sistema de creencias que sostenía la ilusión comienza a resquebrajarse. Las instituciones que prometieron certezas muestran grietas. Las estructuras que parecían indestructibles tambalean, y en medio de ese ruido surge de nuevo la vibración de Thoth, recordándonos que la verdad no se encuentra en lo externo, sino en el alineamiento interior. Cada colapso externo es una invitación a volver a esa fuente, pero no confundas. El retorno de esta conciencia no es cómodo, no acaricia al ego, no refuerza viejas seguridades. Al contrario, sacude, incomoda, derriba falsas certezas. Porque su función nunca fue adormecer, sino despertar. Y despertar, como sabes, duele, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y de repente alguien abre la ventana. La luz hiere al principio, pero solo porque habías vivido demasiado tiempo en la penumbra. En este retorno, sentirás contradicciones internas. Parte de ti anhelará la claridad, otra parte se resistirá con miedo. Esa tensión es natural, forma parte del cruce, porque el retorno de la conciencia de Thoth no es un espectáculo externo, es un renacimiento interior. Y todo renacimiento pasa primero por un morir a lo viejo, a lo caduco, a lo que ya no puede sostener la vibración de lo nuevo. Imagina la conciencia de Thoth como un río que vuelve a fluir después de siglos de sequía. Al principio, ese río arrastra ramas, lodo, piedras acumuladas, lo limpia todo. Y tú eres ese cauce, por eso ahora emergen memorias, dolores antiguos, emociones reprimidas. No son castigos, son la limpieza necesaria para que el río vuelva a brillar. Los sabios herméticos sabían que esta corriente reaparecería en ciclos. Lo anunciaron en símbolos que sobrevivieron al tiempo. El ibis que camina entre el fango y la luz. El caduceo que entrelaza dos serpientes en un mismo eje. El ojo que ve más allá de la forma. Todos esos símbolos son recordatorios de que Thoth nunca se fue. Solo aguardó, y su retorno ocurre siempre en quienes se atreven a mirar detrás del velo. Hoy, más que nunca. Esa conciencia busca encarnarse de nuevo, no en templos de piedra, sino en templos de carne, en ti, en mí, en todos los que deciden vivir con presencia, con coherencia, con apertura, porque Thoth no crea seguidores, crea espejos, y el retorno de su conciencia es la multiplicación de esos espejos hasta que el velo se vuelva transparente.
Detente un instante y siente lo que vibra ahora mismo en tu interior. Hay una parte de ti que reconoce estas palabras aunque nunca las hayas escuchado. Esa parte es la memoria de la conciencia de Thoth que retorna. No necesitas pruebas externas para validarla, porque la única validación está en el temblor sutil de tu alma cuando escucha la verdad. Esa vibración es la señal inequívoca de que el retorno ya comenzó. El desafío ahora es sostenerlo, porque la conciencia de Thoth no se instala con una revelación pasajera, sino con la práctica cotidiana de vivir desde la verdad. Cada vez que eliges la autenticidad por encima de la máscara, la refuerzas. Cada vez que escuchas el eco de tu cuerpo en lugar de reprimirlo, la encarnas. Cada vez que miras un símbolo y dejas que te hable sin querer descifrarlo con la mente, la despiertas. El retorno no es un evento, es un proceso que se intensifica con cada acto de presencia. Pronto descubrirás que ya no puedes vivir como antes, que las conversaciones superficiales te cansan, que las distracciones pierden sabor, que lo que antes te parecía real ahora se siente hueco. Eso no es depresión, es desajuste vibracional. Significa que tu campo ya empezó a resonar con la conciencia de Thoth, y lo viejo no encuentra lugar en ti. No temas ese vacío, ese espacio sagrado para lo nuevo. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Qué harás con este retorno? Porque reconocerlo no basta. Es necesario encarnarlo. Encarnarlo es permitir que tu vida se convierta en un canal de esa sabiduría. Encarnarlo es dejar que tus palabras vibren con verdad, que tus actos se alineen con lo que sientes, que tus pensamientos sean coherentes con lo que tu corazón sabe. Encarnarlo es volverte, poco a poco, un sanador invisible, un creador consciente, un guardián del eco de tu propia alma. Thoth no necesita que lo adores, necesita que lo recuerdes en ti. Y cuando lo recuerdas, descubres que nunca estuvo ausente. Que su retorno no es un futuro lejano, sino un presente vivo. Y que cada respiración consciente, cada acto de coherencia, cada silencio profundo, es un altar donde su conciencia vuelve a brillar. El retorno de Thoth no es historia, es vibración. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, esa vibración ya está moviéndose dentro de ti. Permítete sentirla, permítete encarnarla, porque cuando lo hagas, descubrirás que no has estado siguiendo una voz externa, sino respondiendo al eco más íntimo de tu propio ser. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti se negó a conformarse con las sombras. Has caminado conmigo a través de velos, de símbolos, de secretos que no estaban hechos para entretener, sino para despertar. Y ahora llegamos al tramo final de este viaje, el instante en que la búsqueda deja de ser un discurso y se convierte en encarnación. A esto los antiguos lo llamaban la coronación del iniciado. No porque alguien colocara oro sobre la frente de un discípulo, sino porque la conciencia misma descendía como un fuego invisible y sellaba en él lo que ya era suyo desde el principio. La corona del iniciado no es un objeto, es un estado. Es el reconocimiento íntimo de que nunca estuviste persiguiendo a Thoth fuera de ti, sino recordando a Thoth dentro de ti. Durante siglos se nos hizo creer que el poder estaba en templos, en jerarquías, en figuras intocables. Pero el verdadero templo eres tú, y el verdadero cetro es tu vibración sostenida en coherencia. La coronación ocurre en silencio, sin testigos. En ese instante en que tu respiración se vuelve oración, tus actos se vuelven geometría, y tu mirada refleja el orden del cosmos mismo. Imagina un círculo de iniciados en el antiguo Kemet,
rodeando al aspirante que, tras años de pruebas, llegaba a comprender que no se trataba de dominar fórmulas, sino de encarnar presencia. La ceremonia no era un espectáculo, era un reconocimiento vibracional. Cuando el corazón del aspirante pesaba menos que la pluma de la verdad, cuando sus palabras estaban alineadas con su alma y no con su ego, los ancianos percibían que la corona ya estaba ahí. No necesitaban ponerla, brillaba sola, en la vibración de quien había recordado: hoy no estamos en aquellos templos, pero la corona sigue disponible. No llega a través de una institución. Llega en el momento en que decides vivir sin traicionar lo que sientes verdadero. Y ese momento puede ocurrir en cualquier lugar. En la soledad de tu habitación, en medio del ruido de una ciudad, en el instante en que dices basta a lo que ya no resuena. Ese acto aparentemente simple es, en verdad, una coronación, porque te proclamas soberano de ti mismo, y ningún poder externo puede otorgarte más grandeza que esa. La corona del iniciado no se mide en títulos ni en linajes, se mide en vibración, se mide en la capacidad de caminar en un mundo de ruido sin perder el silencio interior. Se mide en tu habilidad para ver caos y elegir equilibrio, para sentir miedo y elegir verdad, para atravesar el dolor y elegir coherencia. Esa es la auténtica realeza, la soberanía vibracional. Los antiguos la llamaban Ma'at Viva, porque no era teoría, era práctica encarnada. Muchos creen que el camino termina en el despertar, como si ver más allá del velo fuese el destino final. Pero el verdadero desafío comienza después. Sostener esa visión en la vida cotidiana. Ahí es donde se distingue el iniciado del curioso. Cualquiera puede tener un destello, pero solo el iniciado lo convierte en ritmo. Y cada vez que repites ese ritmo, tu corona se fortalece. Es invisible a los ojos comunes, pero reconocible para los que vibran en la misma frecuencia. Ellos no ven una joya, ven tu campo luminoso expandido. Pregúntate ahora, ¿qué significa para ti llevar esta corona? Significa que ya no puedes ser esclavo de narrativas externas. Significa que tu vida deja de girar alrededor de la aprobación o el miedo. Significa que caminas con la certeza de que cada respiración es un acto creador y cada pensamiento es un decreto que moldea la realidad. No es arrogancia, es responsabilidad. Porque portar la corona es aceptar que eres co-creador del cosmos y que tu vibración tiene efectos que alcanzan más allá de lo visible. Los textos herméticos dicen que quien recuerda esta soberanía se convierte en un sol menor, un astro capaz de iluminar su propio sistema. Eso no significa que te conviertas en un líder de masas ni en un gurú seguido por multitudes. Significa que tu mera presencia se vuelve luz ordenadora. Allí donde vas, la disonancia comienza a ceder, el caos se reacomoda, lo oculto se revela, no porque hagas magia, sino porque tu vibración coherente es en sí misma la mayor magia. En este punto, tal vez sientas vértigo, porque coronarse también es aceptar que no hay vuelta atrás. Una vez que recuerdas, fingir ignorancia se vuelve insoportable. Una vez que la pluma de la verdad toca tu corazón, cargarlo con máscaras pesa demasiado. La corona exige honestidad radical. Exige que tu vida sea un espejo limpio donde el alma pueda reflejarse. Y esa exigencia no viene de fuera, viene de lo más íntimo de ti, de la parte que sabe que ya no hay tiempo para seguir dormido. Pero aquí está el consuelo. No estás solo. Así como tú atraviesas este renacer, millones de almas alrededor del planeta sienten lo mismo. Es la gran ola de retorno, el despertar colectivo que Thoth susurró hace milenios.
Cada vez que eliges la verdad, refuerzas la corona no solo en ti, sino en toda la red humana. Cada acto de coherencia es un ladrillo invisible en el templo vibracional que estamos reconstruyendo juntos. Y cuando suficientes coronas se enciendan, el mundo recordará lo que significa vivir bajo la ley del orden cósmico y no bajo la ilusión del control humano. Ahora respira. Siente tu coronación en este mismo instante. No necesitas ceremonias externas. No necesitas testigos. Coloca tu mano sobre el corazón y reconoce que la pluma ya descansa en él. Escucha tu latido y entiende. Este es el cetro, este es el templo, esta es la corona. El iniciado no espera señales celestes, porque descubre que él mismo es la señal, y cuando lo aceptas, la vibración cambia, tu campo se expande, y el eco de Thoth sonríe en silencio, porque has recordado. Hemos llegado al final de este viaje, pero el verdadero inicio comienza ahora, porque las palabras pueden inspirar, pero solo tus elecciones diarias sostendrán la corona. No se trata de acumular más conocimiento, se trata de vivir lo que ya sabes. Cada gesto, cada respiración, cada acto consciente es la prueba viva de tu iniciación. Y aunque el mundo siga insistiendo en la confusión, tú caminarás distinto, porque ya fuiste coronado. Entonces, ¿qué queda por decir? Solo esto. No olvides que el mayor poder no está en ver visiones extraordinarias, sino en sostener la coherencia en lo ordinario. No está en buscar afuera, sino en reconocer adentro. No está en repetir mantras, sino en vibrar verdad. Esa es la corona. Ese es el sello. Esa es la herencia que Thoth, el escriba de los dioses, dejó para ti. Y ahora, antes de cerrar, deja que estas palabras resuenen en tu pecho como un eco final. La iniciación no termina con este video, comienza contigo. No eres espectador, eres portador. No eres seguidor, eres creador. No estás esperando, ya eres. Y la corona, invisible pero ardiente, descansa sobre tu espíritu en este mismo instante. Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.